Esto es Empoderamiento Familiar en Cristo. Bienvenido. Muy buenos días. Les saludo como siempre con mucho cariño, deseando que la paz del Señor esté cayendo sobre su vida y que podamos seguir teniendo un corazón dispuesto para aprender. Gloria a Dios. Hoy nos toca ver la lección número 8, que son resultados de la conversión verdadera. La lección 7 lleva por título El Señor Espíritu Santo en la conversión. Nada más que salió con el título de El Señor Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, pero el título correcto es El Señor Espíritu Santo en la conversión. Y hoy, en la lección número 8, nos toca ver el resultado de esta conversión. Aleluya. ¿Por qué? Porque siempre que nuestro Señor Espíritu Santo empieza un trabajo en la vida de una persona, siempre tiene que haber resultados positivos, altamente bendecidos, de cambio y de transformación en la vida del ser humano. Y pues gracias a Dios que en su misericordia nos permite que trabaje con nosotros después de que hemos recibido a Cristo, que nos hemos convertido al Evangelio. Y de alguna manera, pues esto tiene mucho que ver con el cambio que la persona empieza a experimentar. Solamente voy a tocar algunos puntos, pero con estos creo que podamos tener claros lo que pues el Señor Espíritu Santo hace en la vida de la gente cuando empieza a trabajar con ella después de la conversión. Y voy a empezar con el Salmo 51. Como siempre les invito a que lean todo el capítulo. Me voy a enfocar nada más al versículo 4. Y dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Este versículo hermoso, hermanos, tiene que ver con reconocer que el hombre es pecador y que ha pecado y ha hecho lo malo delante de los ojos de Dios. Este paso solamente puede suceder cuando nuestro Señor Espíritu Santo, después de la conversión, pues está trabajando en la vida de la gente, ¿verdad? Cuando reconocemos que hemos pecado delante del Todopoderoso, que le hemos ofendido y que necesitamos una reconciliación. Esto es fruto del trabajo que nuestro Señor Espíritu Santo empieza a hacer en el corazón de la gente. Vamos a ver otro pasaje que está en Lucas. Y fíjense que de alguna manera los evangelios son apasionantes. Cómo me gustaría que pudieran ustedes en casa, pues de veras meterse a aprender la palabra y leerla, hermanos, porque nos trae conocimientos asombrosos. Y aquí en Lucas 18, del 9 al 14, pues es de alguna manera la parábola del fariseo y el publicano. Y voy a tomar nada más el versículo 14, porque el publicano pues está dándosela de muy santo y de que hace todo, ¿no? Pero vamos a aprender algo muy importante en la vida de ese publicano, y es en el versículo 14. Os digo que o sea el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será exaltado. Entonces, en esta parábola vemos que este hombrecito publicano se humilló delante de Dios, reconociendo que era un pecador, que necesitaba de la presencia del Dios Todopoderoso. Por eso en el versículo 14 al final dice que el que se humilla
será enaltecido. ¿Por qué? Porque se ha humillado, hermanos. Entonces, este trabajo también lo hace nuestro Señor Espíritu Santo, porque al hablar con Dios Padre, Dios Hijo, ya no lo vamos a hacer en una forma altanera, sino humilde, hermanos, humillándonos delante de Dios, reconociendo que Él es el único Dios verdadero, a quien tenemos que dar la honra y la gloria. Y esto sucede también cuando nuestro Señor Espíritu Santo pues está trabajando con nosotros, porque sin Cristo, sin Dios y sin nuestro Señor Espíritu Santo, hermanos amados, no podríamos ser humildes, no podríamos humillarnos. ¿Por qué? Porque la soberbia es la carta de presentación de mucha gente que no tiene al Señor. Entonces vemos aquí cómo empieza a trabajar nuestro Señor Espíritu Santo en el corazón de la gente, y con humildad, humillándonos delante del Señor, nos presentamos para que pues Él nos dé de su misericordia y de sus favores que estamos pidiendo. Hay otro pasaje muy hermoso en Isaías, y en Isaías fíjense que vamos a encontrar aquí que pues nos enseña a reconocer a Dios como nuestro Padre. Isaías 64:8. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste. Así es que obra de tus manos somos todos nosotros. Entonces aquí vemos que pues una de las misiones que tiene nuestro Señor Espíritu Santo es dar a conocer al Padre, y que nosotros lo reconozcamos como ese Padre que necesitamos. Aquí es importante resaltar que habla del barro. En otra ocasión sería muy interesante platicarles todo esto, pero solamente quiero decirles que el barro no es de cualquier tierra, no es de que ahorita salga yo a la calle y en un lote baldío coja yo tierra y creemos que es barro. No. El barro tiene que ser una tierra seleccionada, hermanos. Sí, una tierra seleccionada para que se pueda trabajar en ella. Y entonces aquí este versículo está reconociendo también que sin Dios no seríamos nada absolutamente, y que somos como ese barro en las manos de ese precioso alfarero que nos formó y que nos dio vida. Entonces, aquí va muy unido con el versículo que les acabo de leer anteriormente. ¿Por qué? Porque de alguna manera, hermanos, de hoy en adelante, todos los que somos cristianos debemos de ser humildes y humillarnos ante la presencia del Todopoderoso. Por mucho tiempo, pues se ha tomado la humildad como pobreza, ¿no? Y no es así, amados hermanos. La humildad es un fruto hermoso que da la presencia de nuestro Señor Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces no nos vamos a presentar delante de nuestro Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con la ayuda de nuestro Señor Espíritu Santo, a poner en sus manos las peticiones y necesidades que tenemos en una forma altanera, ¿verdad? Yo lamentablemente he escuchado que inclusive algunos dicen, no, pues reta al Señor y dile, Señor, pues yo sé que de aquí al lunes tú vas a hacer esto. Y hermanos amados, eso es totalmente incorrecto. Él es soberano, y si a Él le place no responderte, no te va a responder. Entonces nosotros tenemos que ser humildes, hermanos. Aunque es nuestro Padre, pero no tenemos que entrar ante su presencia pues con altanerías, sino tenemos que reconocer que Él es nuestro Padre, y con el respeto de un padre le tenemos que hablar.
Lamentablemente hoy en día pues se ha diluido mucho esta situación y esta generación pues a veces es hasta grosera con sus padres, ¿no? Los tutean y quieren hablarles del tú por tú y exigirles y gritarles. Estaba yo viendo en las noticias el maltrato a los adultos, a los ancianos, hermanos, principalmente, ¿no? Que pues bueno, van menguando fuerza, su calidad de vida pues ya es diferente y vemos que muchos de estos ancianos sufren maltrato y ya hasta dejan de decirle padre, ya nada más le dicen pues palabras pues feas, hermanos. Entonces esto lamentablemente está sucediendo porque no leen la palabra de Dios. En la palabra de Dios dice que honremos las canas, ¿sí? Que respetemos al que ya caminó por esta vida. Y a veces la gente pues no lee la palabra como debe de ser, hermanos, y a veces como cristianos también se corre el riesgo de pues maltratar a estos adultos mayores que pues en su tiempo joven lucharon y dieron todo por sacar su familia adelante. Entonces, nosotros no tenemos que ser así ni con la gente y menos con nuestro Padre Celestial. Tenemos que llegar con humildad, hermanos amados, reconociendo que necesitamos de Él, de su ayuda, de su bendición. Bueno, vamos a ver otro pasaje muy interesante. Este está en Efesios. Y en Efesios vamos a ver que por nuestro Señor Espíritu Santo vamos a tener entrada a nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque Él es el que de alguna manera pues nos va a llevar ante la presencia del Todopoderoso. Efesios 2:18. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Entonces aquí está hablando de Cristo nuestra paz, estos versículos del 14 al 18, pero resalto ¿no? ¿Por qué? Porque dice que un mismo Espíritu nos va a llevar a la presencia del Padre. Tenemos entrada a la presencia del Padre. Y esto es hermoso, hermanos. ¿Por qué? Porque está avalando que somos hijos del Padre y que podemos entrar hasta su presencia. ¡Aleluya! Y de alguna manera vemos también en el versículo 22 del mismo Efesios 2 que dice: en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces nosotros somos edificados, ¿verdad?, por nuestro Señor Espíritu Santo para que Dios encuentre morada en nuestra vida. Y vemos ahí también en el versículo 22, hermanos, que les acabo de leer, que en los versículos anteriores, pues nos habla, en el 21 nos habla de un edificio, y dice: en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Entonces, gracias a la presencia de nuestro glorioso Señor Espíritu Santo, pues nosotros vamos a ser un templo santo al Señor, hermanos. Limpio, entregado, consagrado. ¿Para qué? Para que Él haga morada en nosotros. ¿Por qué? Porque dice la palabra en otro versículo que somos la morada de nuestro Espíritu Santo, de nuestro Dios Todopoderoso, de nuestro Señor Jesucristo. Cuando habla de Dios, pues ahí van las tres divinas personas. Entonces esto nos va a ayudar a comprender de alguna manera que es importante la presencia de nuestro Señor Espíritu Santo en nuestra vida.
Vamos a ver ahora en Hebreos capítulo 8, versículo del 7 al 13. Yo les invito a que lo lean todo. Yo nada más voy a leer el versículo para la lección de hoy. Y es el versículo número 10. Y dice el versículo 10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Y el versículo al que me voy a enfocar, hermanos amados, es todo el versículo 10, pero lo voy a ir desglosando un poquito. Dice, pondré mis leyes en la mente de ellos. ¿Cuáles son las leyes, hermanos? ¿Qué leyes iba a poner nuestro Señor en nuestras mentes? Pues toda la palabra. Toda la palabra es la ley del Todopoderoso. Y luego dice, y sobre su corazón las escribiré. Entonces vemos que cuando se refiere a corazón, pues se refiere al alma. Y allí en el alma, ¿por qué tiene que escribirlas, hermanos amados? Porque en el alma está nuestro intelecto, nuestra voluntad. Entonces Dios va a, como les dijera, como a grabar su palabra para que no la olvidemos y la pongamos por obra. Y luego dice, y seré a ellos por Dios. Entonces, cuando nosotros recibimos esa ley en nuestra mente y en nuestro corazón y la obedecemos y caminamos de acuerdo a lo que en ella está escrita, entonces pues se cumple esto, somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios será nuestro Dios. Y por último dice, y ellos me serán a mí por pueblo. ¿Qué quiere decir? Que el Padre va a reconocer que nosotros formamos parte de su pueblo porque estamos de alguna manera obedeciendo y aplicando su palabra a nuestra vida. Y el Señor se agrada que seamos obedientes, hermanos, porque su palabra nos va a traer un cambio, nos va a traer una transformación. Cuando tú de veras te pones a escudriñar las Sagradas Escrituras, siempre va a haber una bendición tremenda en tu vida. Siempre va el Señor a pulir algún área en la que necesitamos ser pulidos. Entonces, por eso es importante que esta ley se escriba en tu mente, porque la mente, amados hermanos, es pues nuestro mayor enemigo. Con la mente te levantas o con la mente te derribas. Entonces, por eso el Señor dice, pondré mis leyes en la mente, porque Él sabe que la mente puede ser un taller para Dios o un taller para el enemigo. Entonces, pues de alguna manera lean todos los versículos hasta el 13, es muy interesante. Voy a pasar a otro versículo que nos afirma aquí que el Señor es el Espíritu Santo, porque algunos de ustedes me podrán decir, no, pues esta palabra está en el Antiguo Testamento. Sí, efectivamente, está en el libro de Éxodo, ¿verdad? Y vemos que de alguna manera esta palabra fue dada para el pueblo de Israel. Pero también recordemos que gracias a que de un pueblo el Señor pues dio la salvación que fue el pueblo de Israel, ¿verdad? Vemos que pues al no recibirle, pues esa salvación se extendió para todos nosotros hasta el día de hoy. Entonces nosotros formamos parte de ese Israel porque fuimos injertados, como dice la palabra, ¿verdad? Y ya no son un pueblo nada más,
o dos pueblos a los ojos de Dios, sino es solamente una familia hermosa que el Señor ha comprado con la sangre preciosa de Jesús. Y vemos que allí en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 17, encontramos un versículo que me gustaría que se lo aprendieran, bueno, que nos lo aprendiéramos, porque yo todavía no me lo aprendo de memoria, pero que es importante, hermanos, porque muchas veces en la palabra encontramos que dice el Señor, o el Señor dejó escrito, como ahorita lo que vimos, ¿no? Y entonces tú dices, bueno, ¿y dónde está el Espíritu Santo? Pues acuérdense que el Espíritu Santo, ¿verdad?, está en operación ahora, pero es el Espíritu de Dios. ¿Sí, amados? Entonces, de alguna manera, pues vamos a ver que la palabra nos enseña que al hablar, pues de esta manera, Señor, Dios, ¿verdad?, Todopoderoso, el Eterno, principalmente en el Antiguo Testamento, bueno, pues se refiere también a nuestro Señor Espíritu Santo y se refiere también a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque acuérdense que en el Antiguo Testamento nuestro Señor Jesucristo pues todavía no hacía acto de presencia. Entonces, por eso es que o decía Dios, Señor, Jehová, Todopoderoso, el Eterno, etc. Y todo eso era Dios. Y al decir Dios va implícito el Padre, el Hijo y el Espíritu de Dios. Bueno, muy bien. Entonces voy a leerles aquí este versículo que está muy interesante. Miren, primero les voy a leer el 3:17. Dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como el Espíritu del Señor. Fíjense qué hermosísimo. 2 de Corintios 3, 17 y 18. Entonces aquí con toda seguridad nosotros podemos pues recibir esa palabra, aunque el nombre muchas veces de nuestro Señor Espíritu Santo no esté. Si tú lees Señor, va implícito allí el Padre, el Hijo y el Espíritu de Dios, principalmente en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque todavía nuestro Señor Jesucristo no venía a entregar su vida por ti y por mí, ¿sí? Entonces, esto lo hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Nos hace comprender que el Señor es el Espíritu, aleluya. Y en el 4 les quiero compartir el capítulo 4, versículo del 16 al 18. Dice que tenemos que estar mirando lo invisible, y esto solamente lo vamos a lograr con la presencia gloriosa de nuestro Señor Espíritu Santo. Y dice así, por tanto, no desmayemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Aleluya, gloria sea al Señor.
Entonces, mis amados hermanos, todo este trabajo lo hace nuestro Señor Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque como les he explicado en otras clases, todo esto es espiritual y se tiene que entender con nuestro espíritu también, aparte de nuestra mente, nuestro intelecto humano que Dios nos ha dado. Entonces, muchas veces queremos ver cosas que no podemos ver porque son espirituales, pero que por fe ahí están. Una de ellas es la venida de nuestro Señor Jesucristo en ese rapto, en esa gloriosa presentación de su poder cuando venga en el arrebatamiento por su iglesia, hermanos amados. Esto muchos dicen no lo puedo lograr entender, pues tampoco yo, porque esto es espiritual, hermanos, y eso de que se abran los cielos y lo veamos con toda la corte celestial y que pues vamos a ser arrebatados hasta donde Él está, amados hermanos. Esto lo tenemos que creer por fe, porque es algo que no podemos entenderlo, porque no lo vamos a ver ahorita. Ahorita lo estamos estudiando y hasta que esto pase, pues lo vamos a entender. Entonces, pongamos nuestra mirada en las cosas eternas, en esas promesas gloriosas que nuestro Señor nos da para continuar nuestro caminar en esta tierra. Dios nos ha dado muchas promesas, Dios nos ama y tiene especial amor por cada uno de sus hijos. Entonces, todo este trabajo lo va desarrollando nuestro Señor Espíritu Santo y a Él se ha dado la honra, la gloria y la alabanza. ¿Por qué? Porque solamente Él puede trabajar con el espíritu del hombre, con esa mente que tiene que ser un taller donde Él trabaje para que el enemigo no tenga ninguna autoridad de venir a trabajar en nuestra mente. Que solamente Él sea el que trabaje en nuestra mente, mis amados hermanos. Entonces, si vemos, estos son algunos ejemplos de lo que nuestro Señor Espíritu Santo hace en la vida de nosotros cuando nos entregamos a Cristo, ¿verdad? Resumiendo rápido, reconocemos que somos pecadores y que hemos ofendido a Dios. Nos enseña la humildad y a humillarnos delante de Dios. Nos enseña a reconocer a Dios como nuestro Padre y por Él tenemos entrada al Padre. Somos morada en Él para nuestro Dios. Y también vemos que nos va a ayudar a andar y guardar toda su palabra y ponerla por obra. Y va a grabar en nuestra mente y en nuestro corazón su palabra, y esto nos va a identificar como pueblo de Dios. Y por último, como les leí anteriormente, pues vemos que cuando se dice Señor, se está refiriendo también a nuestro Espíritu Santo. Bueno, mis amados hermanos, pues espero que haya sido bendecida esta clase para ustedes y que poco a poquito vayamos entendiendo esa obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. Son nada más algunos ejemplos, pero Él trabaja con el ser humano todo el tiempo y a Él se ha dado la gloria por esto. Bueno, pues que pasen una excelente mañana y que la bendición de Dios siga cayendo sobre sus vidas, y si Dios nos presta la vida, nos estaremos saludando, escuchando para la próxima clase. Muchas gracias, bendiciones, hasta luego. Agradecemos tu atención. Ayúdanos a seguir siendo un medio de bendición para los demás. No dejes de seguir nuestras redes sociales y comparte con tus familiares y amigos. Seguramente alguien necesita una palabra de bendición este día. Gracias.